Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Volvemos, estamos en la tertulia, hoy miércoles 9 de diciembre de 2020. Nos acompañan Teresa Herrera, Martín Bueno, Fernando Isabela, Agustín Iturralde. Pasamos a una noticia de las últimas horas, de ayer concretamente. En el periodo marzo-noviembre, o sea, los primeros 9 meses de este gobierno, los homicidios bajaron 17% con respecto al mismo lapso del año pasado. Las rapiñas cayeron 9,4%, los hurtos 18,8% y la violencia doméstica 3,2%. El abigeato, en cambio, aumentó 2,64%. Según las cifras que divulgó ayer el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, la comparación interanual mostró mejores números aún en noviembre. El mes pasado los homicidios fueron 21, cuando en noviembre de 2019 habían sido 34, o sea, hubo mes a mes, un año de diferencia, una baja de 38%. En cuanto a las rapiñas, la caída interanual en noviembre fue 11%. En cuanto a los hurtos, la baja fue de 18,8%. Denuncias de violencia doméstica, 8,5% de baja. Y bajaron también los abigeatos. En el caso de noviembre contra noviembre, en denuncias de abigeato, hubo también una baja, 127 ahora, 178 había habido en noviembre del año pasado. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo al diario El País que esta es la mayor caída de delitos desde el año 2005. No solo quebramos la curva de crecimiento, logramos bajarla y confirmar la baja. Se señalaba que no se podía con esa curva de la resignación, pero hoy, se mire por donde se mire, tenemos en los primeros 9 meses de gestión una baja sostenida, agregó Larrañaga. Bueno, ¿con quién empezamos? Agustín, te doy la palabra a ti primero. Dale. Bueno, a ver, yo creo que son datos que quizás nos llamen la atención a todos, pero realmente son datos de baja del delito significativo, y que la duda que se abre es, bueno, ¿cuánto de esta baja de delitos se debe a la situación excepcional que vivimos este año? Pandemia, encierro, cierre de fronteras, hay varios factores que pueden jugar en el crimen. ¿Y cuánto se debe al cambio de política, no? Tuvimos dos tratamientos, le estamos aplicando a la población a la misma vez, y bueno, esa es la duda. Realmente ayer, conversando con Diego Sanjurjo, una persona que ha participado experto en criminalidad y que ha participado de las tertulias en perspectiva, él me decía que realmente todo indica de que la baja de los últimos meses se ha agudizado, por lo cual implica que hay algún factor que va más allá del tema de la pandemia, y en particular son particularmente, valga la redundancia, llamativos los números de noviembre, donde todos los delitos bajan y los homicidios bajan casi un 40%. Realmente los datos son positivos. En el 2019 algún delito había tenido alguna baja ya, en el año 2019. Es el caso de los homicidios, que desde el récord absoluto del 2018, donde había sido el año más violento de la historia, había tenido una leve baja de los homicidios. Pero bueno, no a estos niveles, y sobre todo que en el caso del abigeato era el único delito que, agregado a los 9 meses, no baja, pero en noviembre sí tiene una baja significativa de casi un 30%. Realmente creo que acá hay algo para ver con atención, y creo que hay motivos para pensar que hay factores que trascienden el tema de la pandemia, sobre todo por esto que comentaba recién, de la baja especialmente agudizada en los últimos meses. Fernando, tu visión, tu primer análisis de estos números. Bueno, lo primero, me alegro mucho como ciudadano uruguayo, además como ciudadano común, que no vivo en ningún barrio privado ni nada por el estilo. Me parece muy bueno, muy alentador que se esté procesando esta baja. A mí me genera primero un comentario, que es la importancia de respetar y hacer análisis en base a las estadísticas oficiales, si son serias. Yo no tengo información sobre esto, pero supongo que son serias, son del Ministerio del Interior, o sea, que supongo que son serios. Quiero hacer énfasis en esto porque me parece que la base para un debate democrático es que haya confianza en la información estadística.
¿no? Y así como yo acepto y me parece muy, muy positivo tener estos datos, y esto sirve para empezar este debate y otros, quiero recordar que la actual coalición gobernante, mientras fue oposición, todo el tiempo desacreditó las estadísticas públicas sobre temas de seguridad en algún momento, cuando los delitos habían empezado a bajar antes de la reforma del Código Procesal Penal, sobre todo los socioeconómicos, hasta el extremo del presidente en una conferencia de prensa decir que nos enteramos que había una alta informalidad laboral, cuando ese es un dato archiconocido, y cualquiera que maneja las estadísticas lo sabe, y además sabe que bajó brutalmente durante el gobierno de Frente Amplio, a pesar de que todavía es relativamente alto. Entonces, me parece que es muy sano que haya estadística, me parece que respetar esas estadísticas para el debate democrático es una cosa fundamental. Yo creo que, además de que me parece que es muy positivo, me parece que, bueno, hay que tener un poco lo que decía Agustín, veamos si esto se sostiene. Yo no sigo de cerca estos temas, entonces capaz que cometo un error muy grande. No percibo cuáles fueron los cambios de políticas tan relevantes para generar estos buenos resultados. Me parece que en todo caso se han incrementado algunos instrumentos que ya estaban, como el PADO, los operativos de saturación y ese tipo de cosas. Entonces, veamos si es sostenible. Tal vez, ustedes se acuerdan que antes de la reforma del Código de Proceso Penal, los delitos venían cayendo bastante. Cuando se procesó, se dio el salto aquel abrupto que recién Agustín mencionaba. Bueno, capaz que es que retornó a la tendencia, pero nada, como no conozco ni sigo de cerca estos temas, lo primero es alegrarme y desear que esto se mantenga y que toda la sociedad tenga un aprendizaje ahí. Bueno, si le encontramos ahora la vuelta de por dónde es el tema para mejorar la seguridad, bienvenido sea, vamos arriba, un tema menos, un tema más de aprendizaje colectivo y un tema menos para el debate cotidiano. Teresa mira al cielo mientras escucha a Fernando. ¿Estabas buscando inspiración para tu comentario? Tanto como inspiración no, estaba simplemente... ¿O estabas haciendo yoga? No, estaba escuchándolo y pensando un poco cómo, a ver, las estadísticas son maravillosas, pero siempre se dan en un contexto determinado y además hay que ver cómo funcionan las tendencias. Yo creo que todavía no estamos en condiciones, con el cambio de gobierno, con 9 meses, de poder hablar de tendencias consolidadas. Ojalá que sí, es lo que todos deseamos, y todas, sin duda. Pero voy a poner un ejemplo. Además, me parece que a veces se comparan peras con boñatos. ¿Por qué? Porque una cosa son las denuncias y otra cosa son los delitos. Y voy a hablar de lo que yo sí conozco. Por ejemplo, que aumenten las denuncias de violencia basada en género o que bajen, no quiere decir que el problema en sí mismo aumente o baje. Por ejemplo, cuando el país dio instrumentos y situaciones de confianza para que las mujeres pudieran hacer denuncias, las denuncias se dispararon. Y no quiere decir que de golpe el Uruguay se llenó de violencia basada en género. Quiere decir que ahora las mujeres van a una comisaría y no le dicen, y bueno, señora, vino nervioso. ¿Qué fue lo que hizo usted para que no? Entonces, digo, me parece que hay que hacer como lecturas, porque, por ejemplo, se dice, bajó la violencia doméstica. No, señores, seguimos teniendo cada 9 días un femicidio o intento de femicidio. Lo que bajaron en algo fue las denuncias, pero aumentaron las llamadas al 4141. Lo que pasa es que el contexto de la pandemia también explica algunas cosas. Así como puede explicar que haya menos rapiñas, también puede explicar que haya menos denuncias, porque está todo el tema de poder trasladarse, del control más cercano del agresor, etcétera. Entonces yo creo que es un tema complejo, como sabemos todos, es un tema difícil que hay que analizarlo desde todos los puntos de vista, y yo diría el deseo de que la tendencia se consolide. Todavía la evidencia empírica y en un contexto de pandemia no me da para pensar que es una tendencia consolidada. Sí, expresión de deseo de que se consolide, pero tenemos que mirarlo como más complejo. Insisto, además no comparar denuncia con delito. Lo voy a decir con el abigeato. Perdón, que me corrijan los integrantes de la mesa más especializados en números. Las cifras del monitor del Ministerio del Interior siempre fueron tomadas de la misma forma, ¿no? ¿O no? Sí. No cambió el criterio, digo, para hacer la comparación. Ha habido
ha habido algunos cambios, pero no sustanciales. O sea, siempre fueron tomadas de la misma forma, exactamente. Y lo que sí, lo último que quiero decir, por esto de que yo digo de las denuncias. No, justamente, porque estamos hablando siempre de denuncias, ¿no? Exacto. Cuando subió Larrañaga, sí, no, salvo cuando hablamos de la cifra de las rapiñas o de esto que ya, digo, o de los muertos, ¿no? Cuando hablamos de homicidios o de femicidios, estamos hablando de datos muy concretos. Por eso digo, una cosa son las denuncias, otra cosa son los homicidios, los femicidios, digo. Por eso hay como que son cosas distintas de cómo uno tiene que leer las estadísticas. Pero voy a poner un ejemplo capaz que se entiende más todavía, Abigeato. En la primera etapa que subió Larrañaga, subieron la denuncia de Abigeato. Ahora, la pregunta es, ¿subieron porque subió el abigeato o porque como el gobierno había hecho una bandera del tema del abigeato, al subir el nuevo gobierno, los productores rurales sintieron como que había más garantías, entre comillas, para denunciar el abigeato? No lo sé, es una hipótesis. Pero por eso digo que hay que analizar complejamente estos datos. Dice Teresa de Malvin, hay más presencia policial en muchos barrios, está la presencia militar en zonas de frontera, probablemente eso actúe como disuasor para la facilidad de cometer delitos. Sí, esa podría ser una explicación que a su vez remitiría al cambio en la estrategia de manejo del problema, ¿no? ¿Qué más? Dice otro oyente, ayer mi pareja fue a denunciar un robo. Por el tema del aforo, entran de a 4, había que esperar afuera. Después de un buen rato, personas que estaban antes se terminaron yendo. Una dificultad operativa debido a la emergencia sanitaria que podría estar alterando las denuncias, dice este oyente Diego. ¿Quién vuelve ahora? Martín, adelante. Bien, no, igual de esto sé poquito. Pero no, a ver, me interesaba principalmente hacer un pequeño contrapunto con dos cositas que dijo Fernando, que me parece muy interesante. O sea, por un lado, o sea, él dijo al pasaje algo así rápidamente, pero que me parece que es importante porque son cosas que por lo menos a mí me es interesante. A ver, la gente que vive en un barrio privado está muy contenta con que bajen también los delitos. Y algo que es importante, yo no vivo en un barrio privado, pero cuando la gente analiza un barrio privado, el elemento por lo cual han explotado los barrios privados es la inseguridad. Bien, y si ese negocio ha crecido tanto, tiene mucho que ver con cómo ha ido la seguridad y la paz en Uruguay en términos generales, seguramente culpa de muchísimos factores que ni siquiera tienen que ver con qué gobierno estuvo de turno, porque este tema de la inseguridad es un tema que viene, diríamos, de que venimos cayendo hace por lo menos 20 o 30 años. Bien, entonces nada, eso. Y después lo otro, yo sí creo que hubo un cambio muy grande respecto a las políticas de seguridad. En las organizaciones sociales, ¿tá? y en una organización como es la policía, yo creo que el estado de ánimo de sus integrantes tiene mucho que ver después con los resultados. Bien, y claramente este gobierno asumió y al otro día hizo una conferencia de prensa con los mandos policiales. Ha dado un montón de mensajes de apoyo a la policía y a uno le pasa su propio trabajo. No es lo mismo tener un equipo de trabajo motivado y con ganas que tener un equipo de trabajo no motivado. Los resultados son absolutamente diversos. Bien, y yo creo que lo que ha sucedido en esto es que los resultados han mejorado, lo que dice Agustín es cierto, seguramente en algún momento en parte por la pandemia, pero al día de hoy y estando ya en diciembre con resultados de noviembre, no podemos decir que fue solo por la pandemia. Claramente hay una política exitosa del gobierno, y eso hay que decirlo, al día de hoy hay una política exitosa del gobierno, y yo creo que tiene que ver más que con políticas concretas, tiene que ver con el estado de ánimo de que le transmitió a la organización. Hay una organización policial con más ganas de trabajar, con más ganas de obtener resultados y más comprometida. Bien, el problema de fondo lo seguimos teniendo. Esto es, son resultados parciales. El problema de fondo sigue estando. El problema de fondo son temas sociales muy profundos, problemas culturales muy profundos, y diríamos que la represión del delito es simplemente o tratar de solucionar algo superficial, que es muy importante y hay que hacerlo, y este gobierno parecería que lo está logrando con cierto éxito. 30 segundos para cada uno, nada más que 30. Agustín, ¿tú o Teresa? Bueno, ¿quién va?
Agustín. Qué presión lo de los 30 segundos, Sí, pero voy a tratar de decir. Lo estoy Sobre midiendo, mismo, creo que hubo un cambio de política en algunas cosas. Hay dos personas en Uruguay que yo sigo mucho que hablan de este tema, que uno es Diego Sanjurjo y el otro es Nicolás Trachtenberg, que realmente son de las pocas personas que realmente yo siento que hablan con una autoridad, que realmente saben del tema. Y un poco yo lo que he mamado, hay que apelar, no apelar a los enfoques reduccionistas en ninguno de los dos sentidos en este tema. El enfoque más sociológico, criminalística, buenístico, tampoco dio resultado, como tampoco dio la lógica pura mano dura, que esto se soluciona con voluntad y mano dura. Y en ese sentido creo que hay un mensaje, hay dos cosas. Creo que hay un tema de presencia policial por algunas medidas que han permitido dar más policías a la calle. Y segundo, iba a ir a lo que decía Martín, creo que hay un mensaje hacia adentro de la fuerza que puede tener problemas, puede tener consecuencias negativas, pero también puede tener una consecuencia de una policía más confiada en sí misma, con más autoestima y que haya tenido algún cambio. No lo sé, no digo que sea así, pero sin duda es una hipótesis que no podemos descartar. Bueno, en vez de 30 segundos, 1 minuto. A ver, ¿quién va ahora? Teresa, ¿tú? La comparación de noviembre versus noviembre se te puede caer en diciembre versus diciembre, porque según las cifras, digo, en cuanto haya 10 asesinatos más o 5 asesinatos más, digo, no, esa comparación de noviembre versus noviembre desde el punto de vista estadístico es muy frágil, es muy, muy frágil. Podrá ser impactante desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista estadístico es frágil. Lo cual, insisto, no quiere decir que uno no lo celebre con el exitismo detrás de las cifras. Insisto, esto es un tema bastante más complejo que solo las estadísticas. Sí, después hay quienes hablan de que habría alguna mecánica cambiada con respecto al periodo pasado, no están obligando a pasar las denuncias en las tablets en el Ministerio del Interior, averigüen ese punto. Sin denuncias bajan las estadísticas, es claro. De eso se ha hablado. Obviamente es un tema que tenemos que comprobar, que tenemos que verificar. Fernando. Sí, no, mi referencia a barrios privados, estoy de acuerdo que los barrios privados, justamente uno de los principales impulsores en el tema de la inseguridad. Creo que las personas que viven en barrio privado normalmente, mientras se mantienen dentro del barrio, están mucho más tranquilas. Vivimos en una zona normal de la ciudad, estamos más expuestos, por eso decía que a mí me genera una especial alegría que esto se esté dando. El tema del estado de ánimo, está bien, capaz que es así, yo no tengo elementos para valorarlo, pero quiero recordar cómo las condiciones materiales de la policía mejoraron sustancialmente en todos los gobiernos Frente Amplio. Capaz que nos enteramos que eso no importaba tener sueldo de hambre y tener que hacer 18 horas de jornada laboral con el 222 para poder comer, y lo que hacía falta era un ministro que le dijera yo soy hincha de la policía. Si así se solucionan los problemas, bueno, capaz que era mucho más fácil de lo que a veces nosotros nos complicamos un poco más de la cuenta. Irónico lo tuyo. Martín. Un comentario, pero a favor de lo que dice Fernando. Ojo que los delitos en el gobierno de Jorge Valle aumentaron tremendamente, en el de Segundo Sanguinetti tremendamente, en el de la calle Herrera aumentaron tremendamente. Esto no se solucionó nunca hasta ahora, desde el 89, donde hay datos más o menos sólidos, nos fuimos de 3.000 rapiñas a 30.000 rapiñas. O sea, Martín, por día multiplicamos las rapiñas. Martín. Nada, lo que dice Fernando estoy absolutamente de acuerdo. Policías con salarios de hambre no van a trabajar bien. Y el Frente hizo un gran trabajo. Lo que sí creo que con este gobierno igual hubo un cambio de actitud que seguro repercutió en la fuerza policial. Una cosa creo que no quita la otra y las dos son cosas muy buenas. El Frente Amplio hizo cosas muy buenas respecto a la policía, sus salarios, etcétera, etcétera. Y lo último que digo, lo que sí claramente al final no había nada, en algún momento se quiso instalar que se venía una ola de abusos policiales y de excesos policiales. Nada de eso existió. Al final del día habrá abusos policiales como hay en cualquier momento, pero nada excesivo. ¿Hay yapas? ¿Hay telegramas? Sí, creo que sí. Los escuchamos enseguida.